Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Amigos del mundo de la inteligencia artificial. Hoy volvemos a no estar solos, a volver a traer a un súper invitado y creo que además muchos de vosotros lo conoceréis porque está pegando últimamente un buen boom. Antes menciono, nombro, saludo a mis compañeros de podcast, Álvaro y Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de otra entrevista más, con muchas ganas. Hola, un placer estar aquí de nuevo y con muchas ganas de la entrevista. Yo soy Víctor y con nosotros hoy tenemos a Xavier Mitjana. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Pues yo creo que la primera pregunta la hacemos casi obligada para pues eso, presentarte un poco. ¿Cómo te definirías? ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Y lo mismo que le preguntamos al invitado anterior. ¿Cómo te liaron estos dos para aparecer en este podcast? Vale, bueno, yo soy de formación comunicación audiovisual. Bueno, empecé en su momento en ingeniería, pero vi que eso no, no era lo mío. Pero eso sí que me dio un perfil un poco diferente de persona interesada en ciencia y tecnología y en la parte de comunicación. Me he dedicado, diría que la mayor parte de mi carrera profesional, y de hecho aún lo hacemos, a todo lo que es soporte a la comunicación y divulgación científica, trabajando con universidades. Empecé en 2013 y luego además pues teníamos pues un servicio de marketing digital o comunicación digital pues para pequeñas empresas en Lleida, que es donde trabajaba junto con mi hermano, y de hecho aún trabajo con mi hermano. A raíz de la pandemia, bueno, fue un poco antes, pero cuando lo empezamos a trabajar más en serio fue a raíz de la pandemia. Llegó la pandemia, hacíamos mucho vídeo, mucha producción audiovisual para este tipo de proyectos. Se nos cayeron todos. Habíamos empezado pues unos meses antes un canal de YouTube en ese momento era sobre LinkedIn, y decidimos pues bueno, vamos a potenciarlo. Empezamos a hablar de LinkedIn, el tema se nos quedó pequeño porque al final cuando ya has explicado los 4 o 5 conceptos básicos, aunque puedes explicar más para hacer un canal de divulgación, no daba para mucho, y nos pasamos a todo lo que era el tema más relacionado con lo nuestro, con la creación de contenido. Y nos centramos sobre todo mucho en la parte de herramientas, porque así también era una excusa para nosotros para probar cosas nuevas y así poder ir incorporándolas a nuestros flujos de trabajo. De esto, de comunicar para marketing y de la inquietud por nuevas tecnologías y herramientas, llegamos a herramientas de inteligencia artificial. La primera herramienta de inteligencia artificial la probamos alrededor de generativa. Algunas las habíamos probado antes. La probamos alrededor de mayo, creo, de 2021. El primer vídeo, luego de probarla durante unos cuantos meses, al final nos animamos a hacerlo alrededor de noviembre de 2021. Y recuerdo que el aterrizaje de esta temática, tanto en LinkedIn como en YouTube, no fue muy efusivo. De hecho, era más bien esto no funciona, lo hacemos mejor, estos textos no tienen alma. Y yo pensaba, ostras, pero es que no te tiene que hacer todo el trabajo, lo que hace ya es sorprendente. En ese momento era una herramienta basada en GPT-3, lejos de lo que es ChatGPT, pero tampoco tan lejos, porque al final la primera versión que recibimos de ChatGPT era una versión un poco mejorada de GPT-3. Pero recuerdo que no hubo mucho, pues eso, la recepción no fue muy efusiva ni tuvo muy buena acogida, pero bueno, nosotros seguimos insistiendo y seguimos compartiendo herramientas. Lo hacíamos sobre todo porque a nivel egoísta nosotros nos servía muy bien para descubrir herramientas. De hecho, por ejemplo, descubrimos herramientas como algunas de las cosas que haré en la entrevista, seguramente como Promesmar, que sirve para esto, para leer un teleprompter de modo inteligente. Descubrimos más adelante las herramientas de generación de imágenes. A nosotros nos iba muy bien. Y bueno, luego se alineó todo con ChatGPT y de ahí pues el canal experimentó pues un cambio de tendencia, pero sobre todo no porque las herramientas yo creo que hubiesen mejorado de golpe, sino porque llegó una herramienta de la que todo el mundo hablaba. Y un poco esto es a lo que nos dedicamos, básicamente a comunicación y divulgación científica. Ahora también mucho en el ámbito de la inteligencia artificial, sobre todo más que en proyectos en consultoría y formación. Y bueno, la idea en principio es potenciar toda esta área de aquí al futuro. Muy bien, nos interesa mucho la parte de docencia, de divulgación, todo eso que realmente es donde estás un poco más enfocado. Recientemente en el test de Turing estuvimos hablando, hicimos un programa sobre IA y docencia. ¿Qué visión tienes tú de cómo puede afectar la IA a la docencia, a la forma de aprender o a la forma de educar a nuevas generaciones o incluso generaciones ya que están actualmente en la universidad, en grados medios, en formaciones un poco más altas? ¿Qué impacto le ves a la IA en temas de formación?
Bueno, este es un tema que yo creo que es muy interesante y la limitación yo creo que es cómo lo vamos a querer aplicar. Potencialmente yo creo que puede tener un impacto enorme, sobre todo porque estos programas te permiten hacer una evaluación realmente continua del alumno y a la vez prescindir de las pruebas de evaluación como tal. De modo que proponiéndole los retos adecuados, el modo en cómo lo resuelve el alumno ya le da al maestro o al formador la información sobre qué es lo que le interesa, qué es en lo que falla, qué es en lo que tiene más dificultades. Y por lo tanto yo creo que la inteligencia artificial lo que debería permitir es al profesor tener una herramienta para ser capaz de adaptarse mejor a las necesidades reales del alumno y quizá pasar un poco de comunicador de información, que esto seguramente la inteligencia artificial lo hará muy bien, a ser más un tutor, un acompañante en su proceso de desarrollo. Esto en fases iniciales, en primaria, igual implementarlo muy rápido, a no ser que haya alumnos con necesidades especiales, sea por altas capacidades o sea por problemas de aprendizaje, pueden ser los dos extremos. Yo creo que quizá no sea el momento de empezar a implementar estas tecnologías porque hay ciertos conceptos básicos de aprendizaje que igual se desarrollan mejor sin hacer entrar la tecnología muy pronto, pero a medida que vayamos avanzando en el proceso de educación yo creo que serán cada vez más necesarias, primero porque las diferentes velocidades de aprendizaje hace que cada vez sean más heterogéneos los grupos de aprendizaje y por lo tanto tiene más sentido una evaluación, una adaptación curricular o una adaptación del método a cada uno de los alumnos y porque los intereses también son cada vez más heterogéneos. Cada persona muestra aptitudes e intereses diferentes a medida que se va desarrollando como persona. Entonces yo creo que la oportunidad que nos dará la inteligencia artificial es de adaptarnos a las diferentes capacidades e intereses de cada alumno y también creo que puede ser una oportunidad para empezar a implementar dinámicas un poco más diversas a la hora de juntar diferentes alumnos. Cuando queremos que trabajen colaborativamente, el profesor podrá saber si alguien es un poco mejor en un área y otros tiene un poco más de dificultades y combinarlos para que se ayuden mutuamente en diferentes tipos de materias o asignaturas. Esto yo lo veo así desde un punto de vista más de la educación pues normativa o la educación obligatoria o el proceso que tendríamos hasta llegar a bachillerato, incluso universidad. Donde sí creo que va a tener un impacto más rápido e inmediato es en todos los procesos de formación en empresa y formación de autodidacta o autoaprendizaje. Porque yo creo que las herramientas que hay ahora mismo, los típicos cursos en vídeo en estos formatos, yo creo que podrán implementar nuevas herramientas que este proceso de autoevaluación, de identificar en qué pueden funcionar, de poder seleccionar diferentes recursos didácticos que haya dentro de un determinado curso para ofrecerlos en el orden o en el interés exacto del alumno, yo creo que esto empezará a llegar pronto y que se podrán crear todo este tipo de formaciones que son sobre todo formaciones más prácticas y enfocadas a obtener un conocimiento concreto. Yo creo que se podrán mejorar mucho y sobre todo porque además no estarán regladas, porque el otro aspecto clave es que si dependes de la normativa, pues muchas cosas no se pueden hacer. O sea, que igual la tecnología estará disponible, pero no se implementará, que esto en educación ha pasado mucho. Sí, lo hablábamos justo antes, fuera de cámara, el hecho de que ahora mismo las formaciones, el tiempo de vida que tienen este tipo de formaciones es muy corto, ¿no? Y si tienes que esperar a que haya un reglado de esa formación, lo mismo el contenido ya ha caducado para cuando realmente te lo están aceptando. Entonces creo que eso es un punto súper interesante. Y lo que comentabas de ese copiloto de aprendizaje, ¿no? Cómo nos puede ayudar en ese punto, va muy en la línea de lo que comentamos y vamos, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo en todo lo que planteas. Víctor, ¿querías tú...? Sí, preguntarte, Xavier, porque al final pues eso, has contado un poco cómo empezaste en el canal de YouTube, a centrarte en el tema de la IE, cuándo empezaste a verle potencial, pero sobre todo, ¿cuándo pasaste de ese punto de, ostras, esto mola, está guay, podríamos decir, en plan, es llamativo, a cuándo empezaste a verlo y decir, ostras, qué potencial tiene esto transformador que nos puede llevar hasta, pues eso, a que la tecnología crezca a otro nivel y demás? Yo el potencial transformador lo tuve ya cuando publiqué esa primera herramienta en noviembre de 2021 y luego me di cuenta que la gente pues no respondía del todo bien, pero yo ya vi que me podía ayudar mucho en tareas que sobre todo me dan pereza hacer. Yo no espero que la inteligencia artificial
haga mi trabajo, pero si me puede liberar de las tareas rutinarias y de las tareas que en ese momento eran más pesadas, como hacer esbozos, como empezar una publicación, que ya sabes la estructura, y sobre todo eran textos muy breves para lo que lo usaba en ese momento, como eran publicaciones de LinkedIn para hacer primeros esbozos, que al final es tiempo que te consume, tiempo que tampoco aporta un valor muy grande, tiempo que utilizas en repetir estructuras muchas veces o probar diferentes estructuras que ya tienes más o menos establecidas. Y en ese momento ya me pareció que eso tenía un potencial enorme, y de hecho lo empezamos a utilizar bastante ya desde mayo, que es cuando la adquirimos, hasta noviembre que publicamos la publicación. Luego el siguiente salto fue precisamente Stable Diffusion, que Stable Diffusion aún tuvo una acogida, sobre todo en LinkedIn. En YouTube no, porque en YouTube ya sabéis que hay nichos, había poca gente que hablaba de esto, y en español menos, y por lo tanto YouTube ya encontró el modo de mostrar los vídeos, pero en LinkedIn la acogida de todo lo relacionado con Stable Diffusion fue prácticamente nula. O sea, era la curiosidad. Si hacía alguna publicación entrenando Dream Booth y con mi cara, pues igual generaba un poco más de simpatía, pero lo que era el concepto que hay detrás en ese momento tampoco generó un gran interés. Pero a mí, que bueno, mi hermano es diseñador gráfico, en la familia tenemos una ilustradora, cuando lo vieron, ostras, dijeron, esto tiene un potencial enorme para asistirnos en el proceso. Y esos fueron quizá los dos principales puntos de inflexión. De hecho, mira si para mí venía de antes, que cuando llegó ChatGPT estábamos muy centrados en Stable Diffusion. El canal, pues comparado con cómo había ido con LinkedIn, había empezado a ir mejor. Y mi hermano dijo, tenemos que hacer un vídeo de ChatGPT. Y yo, en mi clara capacidad de ver lo que es bueno o lo que no es, le dije, ostras, ¿en serio? Estamos haciendo imagen, ahora nos vamos al texto, igual esto no le gusta a la audiencia, no sé qué, no sé cuándo. No, tienes que hacer de esto. Bueno, pues lo hacemos. Y suerte que le hice caso, porque realmente ChatGPT fue lo que llegó a la mayor parte de la gente. Y es lógico, nosotros trabajamos mucho con imágenes, con gráficos, pero la mayoría de la sociedad trabaja mucho con texto a diario, y por lo tanto nosotros también, pero a nivel profesional lo que nos era un reto más grande era crear imágenes, y para la mayoría de la gente, cuando hablas de generar texto y procesar texto, era algo que les era mucho más accesible y interesante. Entonces ChatGPT fue como el punto de inflexión. Pero como ya había tenido todas estas experiencias previas con herramientas basadas en GPT-3, en ese momento fui un poco escéptico. Digo, si lo otro no funcionó, pero sí, ChatGPT fue la tecla clave de que todo esto llegase a las masas y generase interés real. A mí me pasó algo parecido. En 2021 me dieron acceso a la beta de DaVinci como desarrollador, y empecé a desarrollar los primeros códigos y dije, ostras, qué guay, qué potencial tiene. Lo metí en una carpeta, en un cajoncito, y no volví a tocarlo hasta que salió ChatGPT y pegó el boom. Y a veces lo pienso y digo, ostras, si hubiese empezado a desarrollar cosas en 2021, cuando tenía el acceso ahí de beta y tal, habría llegado a este punto con cosas mucho más claras, más desarrolladas y tal. Pero sí, la verdad es que a veces cuesta, con tantos inputs de información, cuesta ver un poco qué es lo que de verdad se va a quedar, qué es lo que no. Por ejemplo, ayer hacemos una entrevista, esto para la cronología del podcast, acabo de romperla por completo. Hace poco hicimos una entrevista a una persona que está muy centrada en LangChain, y ahora, por ejemplo, eso, ¿será el LangChain el que se quede con nosotros? ¿Será el framework que se va a establecer? ¿O va a haber otro diferente que se va a quedar, que lo va a pasar? Pues es muy difícil hacer esa predicción a futuro, y es muy difícil saber cuál es el bueno, ¿no? Que en este caso, pues eso, aunque veas una herramienta súper potente, pero dices, ostras, ya probé algo en el pasado que a la gente no le gustó, pues seguramente esto tampoco. Pues en ese caso, pues... El inciso es que yo creo que LangChain sí que se va a quedar. O sea, es de las cosas, incluso en las conferencias que dio, no sé si ahora fue Google o Microsoft, felicitaron al desarrollador. Por lo tanto, yo creo que es una tecnología, un framework que han adaptado. La de Google se hizo. La de Google, creo que fue la de Google, sí. Y además están empezando a desarrollar herramientas para poder trabajar sin necesitar de desarrollar el código, por ejemplo Flowwise, que te lo pone muy fácil. Por lo tanto, entre que es open source, que funciona bien, y que las grandes le muestran apoyo, pues yo creo que es buena apuesta ir por LangChain. Yo quería preguntarte, Xavi, porque, un poco cuando te conocimos, ¿no? Primero, cosas que nos han dicho, que la audiencia del canal de YouTube es una audiencia curiosa, que son 137.000 personas, estaba viendo yo ahora mismo. Me parece que es muy meritorio. Entonces, bueno, indagando un poquito más en tu perfil, y al ver un poco toda la parte de Bicomo, ¿no? Que hacíais un poco toda la parte de apoyo en contenidos digitales, mi posición, o sea, mi pregunta al respecto es, ¿qué posición estáis tomando? O sea, sí que estás siendo claro, bueno, ya lo estás un poco dando a entrever, pero yo sí te quería preguntar, ¿es la posición que estáis tomando en cuanto a la IA a nivel de negocio?
¿vale? Es decir, ¿es algo que hacéis por detrás en asistencia? ¿Es algo que hacéis público al cliente, por ejemplo, decir, oye, mira, este texto está hecho por IA? ¿O cómo lo hacéis? Porque realmente yo pienso que, efectivamente, hay una parte muy clara de apoyo donde te quita mucho, y que si tú lo quieres hacer como un caso ya directamente comercializable, ¿no? De genero, te envío, bueno, puedes tener dificultades para mantener el tono. Bueno, es más en esa dinámica, ¿no? ¿Cómo lo estáis planteando vosotros, tanto de cara al cliente como de cara interno a nivel de empresa? En estos momentos, bueno, nosotros somos esencialmente 2 más colaboradores externos, por lo que la capacidad de absorber trabajo que tenemos siempre ha sido un poco limitada. Y ahora, a día de hoy, todo lo que hacemos con inteligencia artificial es que no nos hace falta explicarle al cliente que lo vamos a hacer con inteligencia artificial, sino que la mayoría de gente que se acerca a mí es para pedirme cómo puede aprovechar la inteligencia artificial en sus dinámicas en la empresa y en diferentes procesos. Por lo tanto, hemos pasado más a un servicio de desarrollo y de proyectos, que es quizá lo que hacíamos sobre todo en el ámbito de la comunicación científica y también con otros, pero incluso en temas de LinkedIn ya nos habíamos centrado más en consultoría que en desarrollo de proyectos. En lo que hacemos con inteligencia artificial sobre todo es esto, consultoría, formación y divulgación, por lo que no desarrollamos ni entregamos entregables con inteligencia artificial para clientes, sí que lo hacemos para nosotros la tenemos muy implementada. Incluso, extrapolando si esto lo hiciésemos en proyectos, yo creo que evidentemente se les diría a los clientes que utilizamos inteligencia artificial, pero nuestro proceso, todo lo que trabajamos lo cuidamos bastante a mano. De hecho, siempre lo digo. Por ejemplo, los thumbnails del canal de YouTube, ahora los generamos las imágenes con inteligencia artificial y llevan más trabajo antes que cuando tenía una colección de fotos mías ya recortadas, donde las teníamos un poco como mockups y cambiábamos solo el título, poníamos el logo si era de una herramienta, el logo de LinkedIn si era LinkedIn, y lanzábamos los thumbnails. Ahora tenemos que generar la imagen, tenemos que pensar el concepto de esa imagen para que vaya con el título, y luego incluso como Midjourney no lo hace todo exactamente como quieres, pues tenemos una colaboradora ilustradora que les da el último toque. O a veces incluso de Midjourney tenemos que ir a Stable Diffusion y hacer un poco de inpainting para mejorar algún detalle. De modo que a la llegada de la inteligencia artificial, en mi caso, no ha sido tanto para agilizar un montón procesos de automatización, sobre todo porque nosotros nos dedicamos mucho a la parte creativa y en esa parte no creo que necesitas aún un apoyo humano de todo lo que va a generar la inteligencia artificial considerable, sobre todo cuando juntas las piezas, tienes que juntar un texto con una imagen, con un concepto, con un estilo. Todo esto es lo que dices tú, es muy difícil que la inteligencia artificial te lo genere de un modo coherente, por lo que lo trabajamos bastante. De la inteligencia artificial evidentemente aprovechamos mucho, pero el cambio hasta el producto final es sustancial. Y por todo lo que son tareas de automatización y similares, por el tamaño de nuestra empresa, no lo hacemos tanto a nivel interno. A nivel externo o a nivel de colaboradores, sí que tenemos colaboradores especializados en desarrollo más tecnológico en este ámbito, y entonces sí que vamos analizando las posibilidades y vamos viendo lo que se puede hacer. A veces probamos cosas por probar, o sea, para ver que cuando nos llega alguien y nos dice, pues mira, se puede hacer esto, pues igual no lo necesitamos nosotros, pero nos pasamos una tarde probando diferentes herramientas, ver qué funciona. Y a veces lo que hacemos es desarrollar prototipos. Lo máximo que hacemos nosotros es coger herramientas, ver que el concepto con inteligencia artificial se puede ejecutar en base a herramientas o no-code, y una vez vemos que funciona, es decirle, mira, esto es solo un prototipo, una prueba de concepto, esto no lo usaremos en tu empresa por diferentes motivos, normalmente porque las herramientas que utilizamos, pues de un modo u otro no cumplen con el RGPD o hay algunas limitaciones, y lo que hacemos es, una vez ves que esto te puede ser útil, pasamos a un colaborador que es capaz de implementarlo en un entorno de Microsoft o en un entorno seguro, y que además luego la evolución del desarrollo de esto pues dependerá de nosotros. Entonces estamos un poco en ese trabajo de divulgación, consultoría y formación, y vamos de la mano de personas pues que saben desarrollar este tipo de tecnología. Muy bien. Muy chulo. A nivel de contenidos, ¿cómo estáis planificando el canal? O sea, entiendo que es una gran fuente de captación, de visibilidad para potenciar la empresa que tenéis por detrás. ¿Y cómo lo enfocáis? O sea, ¿queréis hacer un vídeo a la semana o queréis hacer el máximo posible para llegar al máximo de gente? O sea, ¿cómo lleváis esa comunicación de marca? Nosotros tenemos como obligación con el canal un vídeo a la semana. Esto es el mínimo, que siempre es más, pero es el mínimo como que nos ponemos en mente. Luego el canal pues sirve para captar evidentemente clientes, que es quizás su principal función,
generar unos ingresos por monetización de publicidad. Y luego también pues es un canal de afiliados. De vez en cuando sacamos cada vez menos. Igual lo recuperamos un poco más porque salen muchas herramientas que merece la pena a veces mostrar. Pero también tiene como estas 3 fuentes de ingresos. Entonces nuestro objetivo sería, lo ideal, no nos da la vida, por lo tanto últimamente no pasa, serían como 3 vídeos. Un vídeo hablando de herramientas y afiliación seguramente, un vídeo de novedades relevantes y un vídeo más enfocado a aplicaciones prácticas un poco más elaboradas dentro de flujos de trabajo de la inteligencia artificial. A día de hoy estamos, durante una temporada sí que estuvimos en los 3 vídeos semanales, cuando hubo ese boom y esa efervescencia, es que había noticias prácticamente a diario. Ahora actualmente estamos en alrededor de 2, alguna semana con suerte 3, alguna semana puntual que pues, me he ido de vacaciones o ha habido un pico de trabajo 1, pero bueno, la idea es publicar entre 2 y 3 sería lo ideal, y el compromiso mínimo es 1, más que nada para que la frecuencia y que la gente que nos vaya siguiendo pues que me vea me vea con cierta regularidad. Luego, a partir de aquí, pues el compromiso en principio nuestro es intentar penetrar en otras redes como Instagram, TikTok y Twitter, a partir de reciclaje de contenidos, sobre todo, como adaptar los guiones a Reels o cómo adaptarlo a carruseles, y también ir penetrando en estas otras redes. Pero todo a partir de, en estos momentos el eje central es YouTube y el compromiso mínimo es eso, un vídeo a la semana. Muy bien. Me parece súper interesante porque yo voy con una de las preguntas que a mí personalmente me interesa más hacerte, que va un poco en la línea de lo que tú estás comentando. Un poco lo que percibo es que la IA hypea mucho, pero la gente no lo está sabiendo aterrizar. Entonces, y no es porque no haya 1000 soluciones. Yo creo que tú, por ejemplo, con el caso de la docencia y con un montón de herramientas tipo eso, como YOLOF o detectores de esto, por ejemplo, todo el tema de detectores de ansiedad, cuando Álvaro y yo nos estuvimos en San Francisco, ahí en la incubadora, yo recuerdo que ya allí hablaban de que, bueno, íbamos con nosotros con un buscador de inteligencia emocional, y allí ya había herramientas para detección de sentimientos por IA en fotos de Instagram. Hablo de 2018. Yo no sé dónde ha quedado. Siendo una cosa que es tan evidente que cuando los ratios de suicidio, por ejemplo, no paran de crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una de mis preguntas al hilo de esto es, toda esta parte de divulgación tiene una posición súper clara. Yo creo que una de las partes, como tú bien decías, de las que cuesta más, que a mí me parecen que es la más interesante, es la de casos de uso aplicados. Cuando tú recibes peticiones de empresas o de personas, ¿qué tipo de peticiones? ¿Tipo cuñado, oye, quiero aplicar ya a mi empresa? ¿O del tipo, oye, mira, tengo este proceso, lo quiero eficientar? ¿Cómo es lo que recibes? Porque entiendo que tiene que haber un poco de todo, pero esa, o sea, ¿cómo lo recibes? Curiosamente, no es ni una petición ni la otra. La petición más habitual es: quiero que mis trabajadores conozcan esto. Esta es la petición más habitual. Simplemente quiero que vengas, haz un seminario, normalmente es un seminario, una conferencia, algo que yo les pueda decir a mis trabajadores: esto existe. Que vean un par de ejemplos, que sean conscientes de lo que se puede hacer, del potencial que tiene, y a partir de ahí, pues a veces pues, se animan y pues hacemos normalmente una consultoría de análisis de procesos y vemos en qué se puede aplicar, cómo aterrizarlo. Buscamos un poco compromiso entre riesgo de lo que implica tocar un proceso e impacto inmediato de la inteligencia artificial. También hacemos un poco un trabajo de definir qué grupos de trabajo dentro de la empresa son los más adecuados para empezar a implementar una tecnología. Y a partir de ahí pues vamos evolucionando. Pero la petición de contacto más habitual suele hacer esto, un seminario o una charla para que sean conscientes. Y a veces no. Y a veces también otra petición habitual es gente que ha empezado a cacharrear y que ha empezado a hacer cosas y que luego pues nos contactan para ver si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien, y para validar ideas y para sacar pues quizá conceptos nuevos y ampliar horizontes. Y también es verdad que yo creo que ha habido como un pico de interés, pero como sucede con esto, no es magia esta herramienta, ha habido como puede hacer muchas cosas, yo creo que va a cambiar muchas cosas, pero lo que os decía antes, dentro de los procesos que tú haces, te asisten cosas puntuales y tú como profesional tienes que tener muy claro hacia dónde quieres llegar y qué quieres hacer. Entonces, como no es inmediato, aunque te pueda ayudar mucho y te pueda simplificar mucho tu trabajo, de entrada te implica cambiar la manera como trabajas y salir un poco de la zona de confort, la sensación que tengo es que esto no se está implementando. Y por otro lado, para mí, esto hice la prueba cuando estuve en Murcia, precisamente en un congreso
de educación, hice la prueba, al empezar mi charla, de preguntar cuánta gente conocía ChatGPT, que evidentemente como estaban ahí y era el último, todos les habían hablado de ChatGPT, lo conocía todo el mundo, cuántos lo habían probado, ya bajaba al 60 o 70%. Cuando les dijimos quién lo usa más o menos a diario, nos quedábamos en quizá un 20%, y cuando preguntamos, ¿alguien está pagando por ChatGPT Plus? Quedaron, quizá descontando los ponentes, de 5 o 10 personas en toda una sala de 200 que estaban pagando por ChatGPT Plus. Para mí el indicativo de que esto no se está aplicando es que no se pague ChatGPT Plus, porque cuando lo pruebas ves que el potencial que tiene es absolutamente de otro nivel respecto al ChatGPT normal. Por lo tanto, si una herramienta como ChatGPT Plus, que literalmente te va a ahorrar horas y horas de trabajo, que tiene un coste irrisorio para lo que te aporta, las empresas y los profesionales no lo están dispuestos a invertir en él, significa que la inteligencia artificial no se ve aún como una apuesta estratégica para la mayoría de empresas. Hace poco, sobre lo que comentas, una compañera en el trabajo me preguntó, oye, ¿puedo utilizar la cuenta de ChatGPT Plus, tal, que me han dicho que me va a ayudar? Y pues haciendo un poquito de como research de producto, le hice una serie de preguntas para entender por qué quería utilizar Plus y no quería utilizar la versión de pago, ¿no? Y en este caso en concreto, ella quería analizar los datos de un Excel y le habían dicho que había un plugin que con ese plugin podía subir un Excel y entonces analizarlo, y eso solo estaba en la versión de pago. Dije, pero ¿sabes que aparte de la versión de pago tienes una versión de GPT que es la leche comparada con la versión gratuita? Y no tenía ni idea. O sea, creo que también ellos no lo están, en ese aspecto no lo están vendiendo de la mejor forma, y la gente no sabe cuál es la diferencia, porque efectivamente en el momento en el que pruebas GPT-4 no tiene absolutamente nada que ver con GPT-3.5. A mí me pasaba en el pasado que hasta el punto de estar trabajando con GPT-4, saltarte la limitación de mensajes y no querer hacer ninguna pregunta a 3.5 porque ya no confiaba, o digo, me pongo a hacer otra cosa hasta que pasen las 3 horas y pueda volver a hacerle todas las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ellos no están sabiendo explicar de verdad cuál es la diferencia entre un modelo y el otro a nivel producto. Yo aquí tengo la teoría de que tampoco les interesa. Claro, ChatGPT es como el patio de recreo donde sueltan esto a una gran masa de gente, que la gente lo pruebe, lo valide, y que luego vía API implementan los modelos nuevos y ya tienen pues, sus líneas de distribución para que esto se valide y se implemente de otro modo. Mi sensación es que ChatGPT es un poco el juguete, porque muchas cosas básicas como la gestión de archivos y directorios tardó mucho en llegar, la parte de personalización de tu interfaz con ChatGPT, con datos propios, que ya lo hacen un montón de herramientas basadas en GPT, que está tardando mucho en llegar. Hay muchas cosas que son aparentemente básicas o que ya hace otra gente, que si tú quieres mejorar tu herramienta para ser competitivo en el mercado, lo podrías hacer muy fácil, y en cambio van por otras líneas. Yo creo que van por las líneas de probar cosas nuevas. Los plugins, el Code Interpreter, todas estas funciones que van llegando no van en línea a lo que el mercado o posible competencia que se basa en su tecnología hace, sino que van un poco por experimentar. Entonces yo creo que la línea quizá vaya por aquí. Yo una cosa que percibo es que, yo lo repito mucho, soy un poco pesado con esto, pero es que yo pienso que lo que es difícil, no cuando te habitúas, pero es encontrar casos de uso, ¿no? Porque al final yo pienso que hay posiciones que realmente el día a día, o sea, yo entiendo que un desarrollador se pueda enfrentar mucho más a tener, con CodeGPT, por ejemplo, para el tema de Visual Code Studio. O sea, yo entiendo que te puedas enfrentar mucho más, pero a alguien que tiene un trabajo más rutinario, la versión no rutinaria es técnica muchas veces, ¿no? Por ejemplo, yo soy un profesor y lo que quiero es ayudar a monitorear a mis alumnos. Pues eso es técnico. O sea, eso ya es un salto cuántico para ti. Ya no es usar GPT. Entonces, un poco la percepción que yo tengo es que la gente, y me incluyo muchas veces dentro de esto, que a veces, o sea, en mi mundo, no tener el plus ya casi eres un paria, ¿sabes decir? O sea, a diferencia de lo que es el mundo no tecnológico, pero incluso en el mundo tecnológico hay mucho hype, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, aquí me voy a pegar un tirazo en el pie, pero bueno, o sea, yo hago alguna publicación, por ejemplo, en redes de algún caso de uso práctico, pero que yo no lo usaría tampoco. O sea, me parece que yo lo hago porque creo que puede ayudar a la comunidad a ver otras alternativas y otras formas de usarse. Pero yo, por ejemplo, a día de hoy, el Code Interpreter, por ejemplo, en análisis de datos, a mí no me es útil, por ejemplo.
Por ejemplo, yo hice poco una publicación de GA4. A mí no me es útil. O sea, pero creo que sí es útil para cosas. Es útil para que ese código me lo termine, o sea, ese CSV luego termine generándome un código de Python. Y eso ya es otro mundo, ¿sabes? Y eso yo sí lo puedo usar. Pero para que a mí me analice un dato, eso lo sé hacer yo porque sé lo que quiero hacer. Entonces, yo pienso que el hype que tiene y todo el boom lo aprovechamos, o sea, lo aprovecho, pero la intención para mí es que la gente entienda bien lo que está persiguiendo, porque que el Code Interpreter te analice datos con GA4, que en este caso es súper tontorrón, ya si sabes pensar y sabes trabajar con GA4, porque es un modelo de datos ya más difícil, ya realmente lo haces allí, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que ahí está un poco para mí o sea, la parte difícil, ¿no? de persona, y por eso no es mainstream, porque bueno, no lo sé. Yo así por lo menos lo estoy percibiendo en mis carnes, que no soy obviamente tal. Yo te entiendo perfectamente, porque justo en el último vídeo del Code Interpreter salió un comentario diciendo tanto para programar como para analizar datos, comparado con un Power BI, no sirve. Bueno, no sirve, no te llega al mismo sitio si sabes lo que tienes que hacer. Fue casi literal el comentario. Yo le dije, pero se podría haberlo puesto. Lo que es increíble de esta herramienta no es que te analice datos mejor que Power BI, que no lo hace, es evidente, no es una herramienta especializada. Lo que realmente es increíble es el abanico de posibilidades que te abre. Puedes empezar a trabajar con bases de datos SV para utilizarles de base para que relacione datos y te haga una pequeña aplicación. Puedes crear, por ejemplo, un planificador de actividades, donde en un sitio tienes actividad, en otra base de datos tienes la disponibilidad y que él te genere un código para que más o menos te haga un cronograma. Puedes generar pequeños códigos, revisar si está bien y puedes analizarlos a partir de los archivos. Y luego todo lo demás que la gente ha empezado a probar con Code Interpreter, que es una locura. No es que haga muy bien una cosa, sino que te asiste de un modo que ninguna otra herramienta anterior podía hacer. Por lo tanto, puede ayudarte a transformar los procesos como un añadido más, no como un sustituto de todo lo que estabas utilizando, sino, ostras, yo que hago esto de esta manera, si ahora empiezo a utilizar ChatGPT con Code Interpreter, con los plugins o el ChatGPT normal, lo puedo hacer de otra manera que me será más efectiva. Pero evidentemente esto, cuando lo metes dentro de una institución, el trabajador que está ahí haciendo sus tareas, que lleva haciéndolas así quizá años y que sabe que esto le da su sueldo y le da una tranquilidad, por decirlo de algún modo, de que lo va a hacer bien, ostras, de ahí no le saques. Aunque luego todo eso vaya a funcionar mejor. Y si funciona mejor, de repente dice, ostras, igual la institución ya no me necesita o necesita menos gente. O sea, les saca de la zona de confort. Pero sí que estoy muy de acuerdo en que hay que aprender a entender el concepto que hay detrás de esta tecnología, más que lo que hace. Que lo que hace es increíble por concepto, no por performance o por capacidad de hacerlo bien. Al menos es como yo lo veo. Yo solo, y perdón que estoy aquí acaparando un poco esta parte de la conversación, pero yo creo que hay un tema que no lo comenté tampoco en ese tweet, pero que lo pensaba respecto al tema de los datos, ¿no? De Code Interpreter. Para mí una de las partes que yo creo que deberíamos de quizás nosotros incluso hacer más divulgación, y tú ya lo has dicho varias veces, Xavi, es el concepto de asistencia o el concepto de, oye, ¿qué tarea es un engorro? Y esto podría ser mejor, porque yo creo que se está vendiendo todo el rato el tema del resultado, lo que consigue, lo que te responde. Y yo, por ejemplo, en un CSV no normalizado, yo, por ejemplo, el caso que yo tenía ayer, ¿no? Yo también me he saltado aquí. Bueno, en fin, un caso que me pasó hace poco, que básicamente, claro, era un CSV descargado y en todas las URLs tenía los parámetros. Pues yo, claro, lo que le dije es, oye, mira, primero, límpiame todas las URLs de parámetros con este ejemplo. Luego, agrúpamelo. En eso es súper potente, ¿sabes? Y en eso te quita un trabajazo brutal, porque a mí eso sí me costaría manualmente hacerlo, porque no tengo una forma a día de hoy de hacer... O sea, bueno, tendría que empezar a montar funciones en Google Sheets, a separarlos, o sea, y eso es brutal. Entonces yo pienso que quizá deberíamos hacer más divulgación sobre, oye, de tu trabajo, ¿qué es un engorro? ¿Sabes? Más que empezar a... Es que yo creo que nos estamos yendo siempre al caso final del análisis de datos, ¿no? O digo, el caso del Code Interpreter. Y muchas veces esa es la parte que personalmente creo que confunde mucho. Cómo te va a quitar el trabajo, cómo te va a hacer todo tu trabajo. O sea, no. O sea, lo que pasa es que hay cosas que en tu día a día que son realmente engorrosísimas de hacer. Y eso, o sea, GPT y estas tecnologías son brutalmente capaces de ayudarte en eso. Entonces... Es que yo en este punto creo que las formaciones de inteligencia artificial, que son generalistas y hacen falta que sean así, yo creo que deberían empezar a reenfocarse en
cómo hacer cosas concretas, pero bien, o sea, hacerlas como de modo profesional, por ejemplo, hacer una página web. Pues que el curso sea cómo hacer una página web, ni que sea en WordPress, con inteligencia artificial. Y ver el proceso estándar y ver todos los procesos concretos en los que te asiste la inteligencia artificial para llegar al producto final. Esto para mí tiene más sentido que hacer un curso general de inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial para la mayoría de usuarios que no son desarrolladores, que no son técnicos, es una herramienta que le darán un uso concreto. Por lo tanto, si tú eres capaz de hacer una formación que aterrice lo que hace, los beneficios de esta tecnología aplicada a sus procesos, tienes muchas más posibilidades de que lo reciban. Si haces una formación basada en qué es la inteligencia artificial, qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer, cómo lo puede hacer, y no lo aterrizas a su día a día, la mayoría de gente, y sobre todo, mira, a mí me interesa la tecnología, pero yo conozco mucha gente que a la tecnología le da incluso un poco de repelús, de ostras, ahora tengo que aprender a hacer cosas nuevas, les genera un rechazo. En cambio, si aterrizas siempre desde lo que ellos hacen, lo estudias y le metes inteligencia artificial en cuentagotas, en las tareas más pesadas, sobre todo, y más rutinarias y de menos valor añadido, ostras, de repente ellos se ven como empoderados. Digo, mira, le puedo dedicar más tiempo, soy más eficiente sin tener que dedicar tiempo a esto, que es un coñazo. A veces, yo creo que el enfoque de las nuevas formaciones de inteligencia artificial debe ir más ahí, para que las organizaciones y las instituciones se conciencien de que esto es útil y que puede tener unos resultados a diferencia de otras implementaciones tecnológicas, que por ejemplo mi pareja es arquitecta y hace implementación BIM. Son implementaciones muy difíciles, muy largas, donde sí que hay una curva y una fricción de aprendizaje muy, muy grande. Con la inteligencia artificial, si lo haces bien y de modo inteligente, puedes conseguir resultados casi en las primeras horas con los talleres adecuados, que se pueden llevar a algo que digan, ostras, esto lo puedo hacer a diario, es una cosa muy puntual, es una chorrada, pero ostras, ¿y el tiempo que me ahorra? Yo creo que las próximas formaciones que vayan saliendo, deberían ir un poco más en esta línea. Yo la verdad es que justamente estoy haciendo un curso ahora para una empresa y el planteamiento que le he dado es el mismo que habéis comentado vosotros dos. O sea, creo que es el punto en el que estamos llegando todos, ¿no? De decirle a la gente, identifica qué es lo pesado, lo que no quieres hacer, lo que te cuesta e intenta aplicarlo directamente en eso. No te rayes con reinventar la rueda, simplemente con que te quites 2 horas al día de el copiar y pegar que hacías antes, estás ganando a final de la semana un día entero. O sea, no te rayes con intentar reinventar la rueda, poco a poco llegarás a ese punto, ¿no? Pero vamos primero con lo más fácil, que normalmente lo más fácil de automatizar son las tareas manuales, que son más pesadas, que tienen más carga y que más se repiten al final del día. Entonces no hay que rayarse tanto en buscar algo súper específico y tal. Al contrario, en este caso, desde lo más generalista, desde la tarea más manual, se puede hacer un impacto, o sea, la IA puede tener un impacto enorme en tu empresa. Yo creo que hay un problema aquí, que es que con todo este boom que ha tenido la IA, hay veces que la gente que no está muy metida se cree que es un oráculo que puede solucionar cualquier cosa. Entonces, ayer, por ejemplo, tuve una charla y me decían, ¿cómo podemos hacer el SEO de un proyecto con IA? Joder, es que estás diciendo, ¿cómo puedo sustituir a esta persona y poner una máquina en su lugar y que me haga todas las tareas? O sea, no es un ente ahí que lo sabe todo, que lo puede ejecutar todo. Entonces, quizá hemos ensalzado tanto la figura de la IA, ¿no? Este recurso, que es que parece que puede hacer cualquier cosa. Y cuando lo aterrizas, es que incluso muchas veces las cosas más nimias pues no están preparadas para hacerlo y tienes que segmentar todo mucho más, ¿no? Entonces, bueno, creo que también es parte del hype y que tenemos que ir aterrizando en este proceso de divulgación, ¿no? Que también pasa mucho que alguien entra a hablar con ChatGPT y utiliza 3.5 y le hace una pregunta pues súper específica sobre su trabajo. Por ejemplo, me voy al ejemplo que acaba de poner Álvaro. ¿Cómo puedo hacer que todas las URLs de mi proyecto no sé qué, no sé cuántos? Y le haces esa pregunta directamente, ChatGPT flipa y entonces dice, esto es una mierda, no tiene ni idea de lo que está haciendo, lo chapo. Pues es como, pues eso, convertir a ChatGPT o a ese tipo de cosas en un oráculo, como él ha dicho, pero además de una forma incorrecta, que no sabes comunicarte con el modelo, no sabes cómo proporcionarle el contexto para que te pueda ayudar y sacas conclusiones de cómo funciona, no una tecnología, sino no sé, una sección entera del mundo de la tecnología en base a una frase que has escrito en un chat, que también es como muy, muy precipitado. Y el ejercicio de plantearte que igual la instrucción la has dado mal tú.
Porque Sí, cuando exacto. tú das una instrucción, incluso cuando se la das a una persona, das por supuesto que la persona te va a entender. Pero ¿cuántas veces la persona hace lo contrario de lo que tú le has dicho? Y dices, pero coño, yo te he dicho esto. Y la persona dice, pero yo he entendido esto. Pues ¿por qué damos por supuesto que la inteligencia artificial no le pasa lo mismo cuando es mucho más sistematizada? Yo ayer intentaba hacer el ejemplo que os he dicho, de hacer una herramienta que pudiese pues, gestionar un poco las tareas de los vídeos de YouTube. Y si le digo, voy a hacer estos 10 vídeos, sepáramelo. Claro, yo lo hice a saco el experimento porque lo quería hacer para el vídeo de YouTube y quería hacerlo pues lo más genérico posible. Pero si no le defines exactamente las tablas con las columnas, con los nombres exactos y le dices, ve haciéndome las tablas, defíneme esto. De repente pone nombres diferentes entre una tabla y otra él sin darse cuenta porque son tablas independientes y cuando empieza entra en un bucle lo rompes. Empieza, es que he calculado esto está estipulado con este nombre en la tabla. Lo hace. No, me da error porque en realidad está estipulado con este otro nombre. Y tú ves, vale, pues ahora sí a los de mi canal les tengo que explicar que tienen que definir exactamente perfecta la tabla y todo. Digo, es que voy a hacer un vídeo que va a ser un coñazo. Pero ya te das cuenta del mecanismo para solucionar esto. Lo que pasa es que no todas las aplicaciones son inmediatas. Tiene que haber pues, una planificación, un desarrollo previo de cómo quieres solucionar ese proceso. Y a partir de ahí, la IA lo hace bien. Pero por arte de magia de darle una instrucción y que lo solucione y lo interprete todo y llega a donde tú quieres llegar, porque a veces llega a una buena solución, pero no es la que tú quieres, pues va un trecho. Totalmente. Has comentado antes, Xavier, que estabas implementando la IA en empresa más como consultor externo que te llaman para realizar determinada aplicación. Y me parece muy curioso el planteamiento que estáis haciendo, ¿no? Que me parece un planteamiento bastante guay de hacer como una especie de prototipo con no code y luego cuando lo lleváis a productivo ya hacer un desarrollo y alojarlo en cloud para que tenga más solidez. ¿Nos puedes hablar un poco más de cómo lo estáis desarrollando, todo este flujo? Vale. Nosotros vamos de la mano de una consultora tecnológica que están especializadas en el entorno de Microsoft Azure y luego normalmente, pues, como yo tengo más exposición y ellos pues están posicionados por otras cosas, pues me llegan a mí. Con ellos hemos desarrollado toda la parte de consultoría previa, de formación y asistencia para que se familiaricen la institución o la organización con esta tecnología. A partir de ahí desarrollamos algunos casos de uso práctico inmediato que puedan ver que les funcione y se pasa a una parte más de consultoría pura y dura. En este punto, muchas veces, si ya queda claro en los casos de uso, pues sigue la consultoría por la parte tecnológica implementando y trabajando. Y hay empresas que deciden, pues, vale, seguimos con ellos, pero además a ti te quiero como gente para probar y romper cosas y hacer cosas un poco más rápido. Entonces algunos también me dicen, no, me parece bien seguir con ellos a nivel tecnológico, pero a nivel de probar cosas, pues me gusta más tu aproximación. Y a veces lo que hacemos es esto, con ellos jugamos a plantear experimentos con herramientas que más o menos conozco que hacen diferentes cosas. Ellos me dicen, pues mira, yo tengo que para hacer la prospección comercial buscar determinados tipos de empresa, que los salgo de aquí y le preguntas, ¿y cómo lo haces? Pues lo hago a mano. Pues esto se puede hacer un scrapping con esta herramienta que lo hace también con inteligencia artificial. Pues venga, la probamos. O luego los documentos que genero siempre tienen la misma estructura. Pues bueno, vamos a ChatGPT y vemos si lo podemos hacer. Entonces hacemos como los experimentos, vemos que la tecnología lo permite, ves que el proceso al que llegas no suele ser eficiente, pero ya te haces el esquema de que si esto lo convierto en un pequeño desarrollo, debería funcionar. Y de ahí pues volvemos en ese círculo a alimentar un poco la rueda. Identificamos problemas y soluciones y alguien luego lo hace bien tecnológicamente. Muy bien. Antes has nombrado como herramientas no code a Flowwise, que quizás es una de las que también va a pegar un buen petardazo porque pues eso tiene Launching por detrás y demás. ¿Tienes alguna otra herramienta no code que pueda utilizar la audiencia para hacer así casos o generalistas o específicos que te hayas encontrado y puedan aplicar en sus negocios? Yo creo que básicamente con Make y el plugin de webhooks de ChatGPT puedes hacer ya prácticamente todos los flujos de automatización. Bueno, Make, yo uso Make, pero puedes usar Public, Zapier, hay muchas herramientas de este tipo. Pero con que te permitan conectar con OpenAI y webhooks, prácticamente más las Google Sheet y todo esto que lo tienen todas, prácticamente puedes hacer cualquier cosa. Yo creo que con esto es suficiente. Y si es más a nivel de desarrollo puro de inteligencia artificial, nosotros
No hacemos mucho, yo también lo digo. Hacemos los experimentos en LangChain, con las plantillas y esto, pero no somos perfil desarrollador, por lo tanto en estas herramientas no profundizamos tanto. Jugamos más a jugar con herramientas comerciales, ver lo que hacen, porque más o menos, pues eso, solucionan partes del proceso, las juntamos. A veces ni las juntamos automáticamente, las juntamos. Hacemos el proceso a mano y mira, la secuencia es esta, funciona. Y luego ya pasa a desarrollo. Pero cuando automatizamos algo, básicamente es make. Y si hacemos experimentos más para nosotros que en desarrollo para clientes, LangChain, con Flowwise. No vamos más allá a nivel de desarrollo. Muy bueno. Me interesa mucho la parte de consultoría de IA. Ahora mismo, ¿en qué estado está esta área de negocio, ¿no? Es algo como muy emergente, muy emergente está claro, pero hay competencia, hay demanda en este punto. Nosotros, por poner un ejemplo, nosotros dentro de la agencia estamos desarrollando recursos para empezar a abrir este área, porque nos parece que tiene potencial, que ya llevamos un camino y que se puede dar, pero ¿cómo está el mercado? Tú que lo estás viviendo en primera persona, ¿qué sensaciones tienes? Bueno, la verdad es que, como os he dicho, somos básicamente 2 personas en el equipo y vamos desbordadísimos de trabajo y no hemos hecho como una aproximación más comercial y proactiva para captar más clientes. En estos momentos, con lo que nos va llegando y nos va saliendo es que ya cubrimos el cupo. Yo creo que hay interés, pero sinceramente, teniendo en cuenta el nivel de exposición que tengo hablando de estos temas y con el enfoque que más o menos lo hago, yo creo que debería haber incluso más. O sea, debería haber más interés en intentar aplicar todo esto en la empresa. Es posible que en la parte de mi audiencia que tiene empresa igual no es tan significativa. Yo también creo que hay una parte de que primero se tendrá que aterrizar una formación dentro de las empresas para que sean conscientes de que esto exista y que el boom lo viviremos quizá el año que viene, cuando todas estas personas que ahora están cursando los diferentes tipos de máster, donde les enseñarán ese aterrizaje más generalista a la inteligencia artificial, vean que con esa formación igual no es suficiente y necesitan empezar a implementar y desarrollar este tipo de tecnología dentro de las empresas. Entonces ahí se generará una demanda más real. Ahora hay como los early adopters, gente que percibe una curiosidad, percibe que algún ejemplo concreto de lo que tú propones, lo que decía antes Arnau, de poner ejemplos que yo no usaría, pero otros sí, pues si ese ejemplo concreto pues le enciende una bombilla al que está viendo el vídeo, pues de repente te contactan, pero no es tanto por el hecho de que entiendan que esto va a ser revolucionario, sino por un interés genuino o de curiosidad, o porque han visto algo que dicen esto me puede ser útil, esto en concreto me puede ser útil y quiero esto. Entonces te vienen un poco por las dos cosas. Pero ya os digo, nosotros a nivel de plantear el servicio como diseño lo estamos haciendo de mano de este socio, y luego pues nos contacta gente de proyectos. Normalmente intentamos coger proyectos que sean un poco a largo plazo para no tener que estar precisamente haciendo tareas más comerciales y de paquetizar un producto y servicio, y con lo que nos va llegando de momento por suerte vamos servidos. Supongo que llegará un momento en que habrá más competencia, habrá más gente, habrá sobre todo más aplicaciones. También creo que habrá mucha más demanda y por lo tanto yo creo que al menos a medio plazo estemos servidos a nivel de trabajo, al menos en este ámbito de implementación. Seguro que sí. O sea, con todos los casos reales que van saliendo cada vez más de los diferentes aplicativos, raro será que las empresas no se empiecen a dar cuenta de que puede ser un push en cualquiera de los negocios o simplemente en las tareas del día a día. Vale, hablando ya otra vez un poco del tema de divulgación y de formación y demás, ¿qué visión tienes del panorama divulgativo en el tema de la IA? O sea, evidentemente hay ciertos profesionales que tienen una imagen contrastada, como puede ser 12SV, o otros profesionales que ya llevan mucho más tiempo en el tema de la IA. Hay otros profesionales que quizá lo hemos cogido con más con más ganas a partir de todo el tema de OpenAI y que nos estamos integrando un poco en esta ola y que lo hacemos pues con más o menos habilidad. Eso ya lo jugará la audiencia, pero en general, ¿qué visión tienes de todo esto? Yo creo que, como dices, hay diferentes perfiles. De hecho, hay perfiles que incluso, igual, cuando vemos a Carlos, digamos que es el .csv es el perfil un poco ideal. Es alguien que comunica bien, que hace buena tarea de divulgación y además tiene pues como un background formativo a nivel técnico muy profundo.
Lo que pasa es que, y de hecho el canal y potenciar más la IA fue a través de un directo suyo que dijo, estaba entrevistando creo que un profesor de una universidad y estaba jugando con Stable Diffusion y él mismo reflexionó, ostras, estamos haciendo mucha divulgación de la parte técnica y igual ha llegado el momento de aterrizar la parte práctica de la inteligencia artificial. Entonces, estos perfiles son súper interesantes para entender lo que viene, para entender cómo funciona, para estas mentes un poco más de que queremos trabajar con esta tecnología de base y que nos va muy bien entender cómo funciona, pero de repente se encuentran que cuando quieren explicar quizá el aterrizaje práctico en ámbitos concretos de la inteligencia artificial, como se ha convertido en una herramienta como puede ser Photoshop, o sea, a ti cómo funciona Photoshop por detrás, pues te da igual, a ti lo que te importa es entender cómo utilizar la herramienta a nivel de usuario. En esa parte, aterrizar esto les es más difícil, porque evidentemente no son expertos ni en diseño gráfico, ni en comunicación, ni en marketing. Entonces ha salido como una segunda ola de creadores de contenido, donde quizá estamos nosotros, que somos profesionales de sectores concretos familiarizados con la tecnología, que hemos empezado a trastear cómo aplicar y cómo resolver situaciones reales de la inteligencia artificial aplicada a diferentes sectores. Luego, en ambos extremos, pues podemos ir buscando. Hay extremos de gente incluso mucho más técnica que DotSSV, que comparte cosas pues, que directamente te pierdes a veces como le están explicando. Pues yo, por ejemplo, me gusta mucho un canal que se llama Nerdy Roden, que lo primero que sale ya lo prueba en consola, cómo lo desarrolla, cómo hacerlo, pero nunca aplico nada de lo que explica porque al minuto 2 ya la parte de cómo se aplica me he perdido, pero que lo hacen muy bien. Y luego está saliendo toda una segunda ola de creadores de contenido, de aquellos de aplicación práctica, pero que van más al hype, a lo que explicábamos antes. Pues solo la web en un clic, la herramienta que hace esto, o luego ya el extremo de gana sistemáticamente tanto al día utilizando la IA que directamente sabemos que no se cumple. Entonces, dentro de todo este gradiente, pues habrá pues algunos creadores de contenido que se posicionarán bien, otros que no sé, que les costará más. Y lo que está pasando ahora es que yo creo que a nivel de percepción de la audiencia, de mainstream, por decirlo de algún modo, estamos en una fase donde el interés ha decaído un poco después de tener un pico altísimo y que esto ayudará, supongo, en cierto modo a que se haga un poco de limpieza sobre qué temas. O sea, los creadores de contenido más veletas que se adaptan más a la tendencia dejarán de hablar de esto y quedarán pues los creadores de contenido que estaban ya con esto de antes de que apareciese ChatGPT y hubiese un boom. Yo creo que lo ideal es seguir un poco, si te interesa esto, un poco todos los perfiles de contenido. Carlos por toda la parte de divulgación, perfiles más como el nuestro para aplicarlo, y luego también los perfiles estos que van más a la actualidad y al momento de tendencia también son muy interesantes, sobre todo los que, como digo, los hay que lo hacen más para el clickbait, pero hay que también hacen esta parte muy bien porque te ayudan a entender un poco qué es lo que se está cociendo de un modo más inmediato y cómo ve la gente lo que puede aprovechar de la inteligencia artificial. Entonces, a nivel de hype, yo creo que irá bien que ahora se calme un poco todo porque hará un poco de estabilización de qué canales realmente quieren hablar de inteligencia artificial y qué canales o qué creadores de contenido se han subido un poco al carro. Muy bien. Muy bien. Creo que es una radiografía bastante acertada y esta parte de limpieza de los IABROS, ¿no? de esta parte de tendencia, pero sin quitarle valor a esa captación de tendencias que creo que está bien y que al final de todo el mundo se aprende, pues me parece un enfoque súper acertado. Xavier, ¿dónde te puede encontrar nuestra audiencia? Porque bueno, hemos hablado mucho de tu canal de YouTube, pero si tuviesen que contactar contigo o lo que sea. Últimamente igual no tanto, pero donde somos más activos es en YouTube, claramente, luego en LinkedIn no tanto, pero vamos publicando más o menos varias veces a la semana. En Instagram lo estamos intentando, lo que pasa es que es esto, con la llegada de trabajo y tal, la parte de divulgación a veces en otras redes, pues cuesta un poco más, si lo quieres hacer bien, pues dedicarle tiempo, pero en Instagram también estamos más o menos divulgando, sobre todo el contenido de YouTube, si lo quieren ver, pues por ahí pues les enviarán los recordatorios y luego pues Reels y cositas más puntuales las movemos por ahí, y por TikTok si los Reels los rebotamos ahí. Esas son básicamente las redes donde tenemos perfil activo, y bueno, y en Twitter, pero en Twitter básicamente también vamos rebotando contenido. Básicamente es YouTube, LinkedIn, por este orden, y luego tenemos la newsletter donde cada semana pues hago un poco el envío de todo lo que hemos publicado más relevante, pues lo enviamos el fin de semana para
para que la gente, que los algoritmos no se empeñen en no mostrarles la información, pues que tengan un canal más controlado donde poder leernos. Muy bien. Bueno, Xavier, muchísimas gracias por venir y dedicarnos este ratito, por madrugar. Aunque bueno, imagino que te despertarás pronto, pero ya sabéis que nosotros tenemos un horario de grabación matutino y luego ya empezamos con nuestro día a día, con nuestro trabajo. Así que nada, muchas gracias por concedernos este espacio. No, a vosotros por invitarme, yo he estado súper a gusto. Y ¿no? Si otra vez estáis interesados, yo me apunto. Oh, claro que sí. Nada, lo dicho, muchísimas gracias por haberlo aceptado y nada, espero que la audiencia le guste también y a ver si nos vemos pronto en este canal o en alguno de los tuyos, que estaremos encantados también de pasar por allí. Muchas gracias. Pensaba que te ibas a despedir, no, pues nada. Nos vemos, hasta la próxima.